Y muy buenas a todos. Hoy volvemos con otro vídeo de los negocios DeFi. Y concretamente será hablando sobre los CDP, que significa eh, Collateralized Debt Position o posición de deuda colateralizada, traducido. Bien, ¿qué nos permite esto y qué diferencia tiene con un money market? Bien, pues que aquí en los CDPs podemos depositar activos y mintear moneda estable de la plataforma. Hoy os enseñaré tres plataformas distintas y empezaremos por Curve. Em, Curve tiene su propio CDP que se llama pues Curve USD y Curve USD pues es su moneda estable. Entonces nosotros podríamos venir a depositar, por ejemplo, LBTC a un tipo de interés del 1,60 y dentro de poco al 1,81 y venir a mintear Curve USD. ¿Qué significa mintear? Pues significa imprimir, en el sentido de que nosotros, al venir a depositar activos, os he dicho el EBTC, pero puede ser cualquiera de los que veis en la lista, podemos añadir en circulación nuevos Curve USD que antes no estaban. Eso es muy distinto a lo que tenemos en un money market, porque en un money market, para que nosotros podamos prestar o, bueno, tomar prestado, necesitamos que otras personas hayan depositado pues, el activo que queremos tomar prestado, valga la redundancia. Mientras que aquí, pues, bueno, aquí en los CDPs, pues no ocurre esto. Lo que ocurre es que se van a imprimir activos según cuanto más colateral vaya entrando en la plataforma. Y al igual que en los Money Market, pues tendremos un tipo de interés que pagar para poder hacer esta acción. Eh, no sé, por simplificarlo al máximo, esta es la gran diferencia que hay entre los dos. ¿Qué es lo interesante? Bueno, pues que al final nosotros, gracias a la actividad que hacemos aquí, podemos ayudar al protocolo, en este caso, pues Curve, que estoy hablando de Curve, a aumentar la cantidad de Curve USD que tiene en circulación. Cuanto más Curve USD haya en circulación, más robusto será el token, menos slippage tendremos cuando queremos hacer intercambios de Curve USD, pues porque habrá más liquidez disponible en el mercado. Entonces, al final, es interesante este tipo de monedas porque, a diferencia de un USDC o un USDT, que son, por así decirlo, las dos monedas estables más populares que existen en el sector, pues aquí es todo creado de una manera distinta, en el sentido de que nosotros cuando recibimos USDC o USDT de Circle, S- es decir, podemos comprarlos a mercado, pero podemos llamar a Cirque que hacer todo el papeleo que nos piden y tal, y pues hacer un depósito bancario, bueno, a enviarles dinero. Ellos con ese dinero lo que van a hacer es ponerlo en una cuenta bancaria y a partir de ahí pues van a comprar bonos del tesoro, depositarlo en cuentas bancarias y tener rendimiento y vamos a hacer un montón de cosas que cada uno hace lo que, o sea, no hacen los dos lo mismo, pero en resumen, o grosso modo, es comprar bonos del tesoro. Entonces, claro, aquí es muy distinto porque cualquier individuo puede venir a depositar un colateral y mintear moneda estable QUSD. Otra vez, porque estoy hablando de Curve en este caso, pero para los otros CDPs es lo mismo. Y claro, pues es una ventaja porque nosotros al hacer esto no estamos am, siendo centralizados. Porque recordar que, como os he dicho antes, si nosotros queremos mintear nuevos USDCs o nuevos USDTs, pues tenemos que pasar por Tether y Circle, hacer un KYC, una ML, o sea, una cantidad de proceso y de papeles que podrían agotar a más de uno y además esas empresas, es decir, que el y Tether, pues tienen en sus contratos la posibilidad de congelar los activos. Es decir, que si ellos decidieran por X o Y razones que yo, vosotros o cualquier persona que posee USDC o USDT está siendo malo, ¿vale? Por sus criterios,
pues podrían congelar nuestros activos y punto pelota. Entonces es un riesgo, me diréis, pero bueno, si yo soy una persona normal y corriente que no hago ninguna actividad delictiva, no estoy financiando el terrorismo, no estoy participando al blanqueo de capitales, no estoy, vamos, traficando con armas ni nada, ni nada del estilo, por lo que debería de estar tranquilo, ¿no? Y sí, tenéis razón en parte, pero claro, al final esas empresas tienen el libre poder de ejecutar esa opción en el contrato de congelar los activos. Entonces, para mí es un riesgo que hay que tomar en cuenta, ¿vale? Porque al final no es, no sé cómo decirlo, pueden que digan que hayamos sido malas personas por X o Y razones y que no sea cierto y el tiempo que tardemos en demostrarlo y tal y cual, pues puede que nos acabe afectando, ¿vale? Mientras que si tenemos una moneda de un CDP, como por ejemplo CURUSD, pues aquí no tenemos esa opción en el contrato porque cualquier persona puede venir a utilizar eso, ya seas una buena persona o una mala persona, que eso ya también se puede discutir, ¿no? Pero, en fin, me refiero a que nosotros tenemos, para mí, un factor más descentralizado al pasar por un CDP y mintear nuevas monedas estables que al pasar por una empresa súper centralizada que nos puede congelar los activos. Bien, eso es por resumirlo, qué es un CDP y cómo funciona y demás. Y vamos a ir al detalle ahora con CurveUSD para explicar pues los mecanismos que tiene. No sé si os acordáis, pero cuando os hablé del Lamalen, que es la parte de lending o el money market de Curve, pues tiene una herramienta que se llama Soft Liquidation. Ese Soft Liquidation lo que hace es que nos permite tener más control y más tiempo sobre nuestros activos que hemos depositado. Me diréis, ¿y para qué necesitamos más control y más tiempo? Bueno, pues porque si nosotros depositamos Ethereum, voy a ir con Ethereum porque imagino que muchos de vosotros conoceréis todos los activos, pero a lo mejor alguno no conoce el EBTC, así que por si acaso diré Ethereum, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos Ethereum, y voy a ver si me deja aquí enseñároslo gráficamente, si no, los lo enseñaré en el siguiente protocolo. Imaginemos que queremos depositar un Ethereum y que queremos tomar prestado, pues me lo invento, $400, ¿vale? Bien, entonces aquí, bueno, es que a lo mejor es muy poquito, voy a inflar un poco las cifras para que se vea un poco más grande, tampoco es muy pequeñito, a poner 20.000, a ver si es más grande, no, me he pasado, disculpa, 515.000, vale, ves. Entonces, nosotros tenemos aquí en esta gráfica, ¿vale? El precio de ETH con CurveUSD. Que al final CurveUSD es una moneda estable que representa $1, ¿vale? Entonces sería como ver una gráfica de Ethereum con el dólar, el par Ethereum dólar. En la línea azul lo que tendríamos es el precio del oráculo, pues ahora mismo. Y lo que veis en naranja sería el rango de liquidación. ¿Qué significa el rango de liquidación? Bueno, pues que si nosotros eh, hemos abierto esta posición, ¿vale? De ejemplo, imaginaros que el precio de Ethereum llegase a bajar a los 1741, pues entraríamos en el rango de liquidación. ¿Qué significa eso? Pues que mientras el precio del Ethereum vaya bajando poco a poco aquí dentro, lo que haría aquí el protocolo sería cambiar parte de nuestro colateral por CurveUSD para ir reduciendo la velocidad a la que se nos pudiera liquidar, ¿vale? Entonces, mientras el precio baje y nos quedemos dentro, uy, que se ha hecho pequeño otra vez, y el precio baje dentro de ese rango, no se nos liquidaría, ¿vale?
Entonces tendríamos la oportunidad de que si el precio recae, pues yo que sé, a los 1628 y de repente poco se queda ahí unos días y de repente decide volver a subir, pues nosotros no habríamos sido liquidados, cosa que en otros protocolos como, eh, no sé, voy a decir AAB porque por citaros un money market, sé que no es un CDP, pero el mecanismo de liquidación es el mismo, o citaros Liquidity, que os hablaré luego. Si nosotros entramos cerca de nuestro precio de liquidación o llegamos a tocar nuestro precio de liquidación, se nos liquida y se hace una hard liquidation, que se llama, y entonces pues se nos vende todo nuestro colateral para repagar nuestra deuda y la diferencia se utiliza pues para em, pagar a los liquidadores, que se llaman, porque son personas que vienen a liquidar. Ya depende del protocolo, pueden ser personas externas o bots que se programen para hacer esta función, o también pueden ser stability pools, que se llaman, que son pues una pool de liquidez de moneda estable, en este caso pues sería una pool de CurveUSD, en la que se iría, que la gente ha podido depositar ahí de staking, ¿vale? Y se utilizaría parte del dinero de todo el mundo para venir a liquidar a una persona y a cambio esas personas pues van a perder un poco de CurveUSD, pero a cambio recibirían activos de colateral. Aquí no es el caso, ¿vale? Simplemente os estoy haciendo el símil con Curve para que entendáis estos mecanismos que existen y cómo funcionan. Entonces Curve lo que él tiene es un rango de liquidación que lo que hace en vez de ser un hard liquidation es un soft liquidation. ¿Por qué? Pues porque como os he dicho antes, si nosotros entramos dentro de ese rango, pues se nos empiezan a vender poquito a poquito nuestro colateral para comprar moneda estable y así reducir la volatilidad de nuestra posición. Y aunque el precio de Ethereum siga bajando, pues cada vez bajará con menos fuerza, ¿vale? Si toca la línea de abajo o incluso la rompe y baja, se nos liquida del todo, ¿vale? Pero mientras tanto, nosotros podemos, mientras estemos en ese rango, pues tomar decisiones y tener más control sobre nuestros activos. Por ejemplo, si el precio cae pues a 1629 o 1628, como dije antes, y vemos que va a seguir bajando y que esto se va a la mierda, entre comillas, pues podemos decir, vale, corto por lo sano aquí, pago deuda y pues recupero algo del colateral, ¿vale? Sé que no voy a poder recuperarlo todo, pero al menos si puedo recuperar algo y no quedarme sin colateral, pues mejor que quedarme sin colateral, ¿vale? Entonces es una opción. Entonces es lo que nos permite Curve. USD con este mecanismo que como os he dicho antes también lo tiene el Lamalend o Curvelend o vamos el Money Market de Curve. Entonces es una tecnología o una característica que me parece muy interesante porque dependiendo de cómo nosotros pues acabemos configurando este rango, pues podremos tener mayor o menor tiempo para poder reflexionar sobre nuestra posición y, pues como os decía antes, tener un mayor control sobre nuestros activos y toma de decisiones. ¿Vale? Eh, CurveUSD está muy bien. El problema, por sacar un problema o una pega, ¿vale? Es que se sitúa o se encuentra en la red de Ethereum, lo cual pues no es muy evidente o no es muy fácil para todo tipo de carteras poder estar en esta red porque en general es una red que tiene unos mayores costes por interactuar comparado con redes L2 de Ethereum, por citar un ejemplo, ¿vale? Entonces, el problema es ese, ¿no? Que esa es la pega. Y por eso ha nacido un protocolo que se llama DeFi.Money. DeFi.Money utiliza la misma tecnología que CurveUSD porque literalmente es un friendly fork de CurveUSD. Lo que pasa es que se sitúa en tres redes distintas que son L2, en Arbitrum, en Base y en Optimism. Por lo que está, entre comillas, solventando el problema de CurveUSD, porque es, como os decía, la misma tecnología, pero utilizándolo en redes L2. Y me diréis, ¿y eso qué solventa para, para CurveUSD?
Bueno, la verdad es que aquí la moneda estable se llama Money y no se llama CurveUSD, por lo que no está ayudando a que haya más CurveUSD en circulación, pero es un protocolo que ha sido financiado en su gran parte o mayoría por el CEO de Curve, que se llama Mitch, y ahí tienen acuerdos para poder usar la tecnología en otras redes y al final cuanta más gente acabe usando esa tecnología, pues más valor acabará repercutiendo en Curve y como podéis imaginar, el CEO de Curve pues está invertido aquí, ¿vale? Entonces me parece muy interesante. Dependiendo, aquí tenemos diferentes modos de visión, el modo día, que pican los ojos, el modo noche y el modo Matrix, que me llama que me gusta a mí llamarlo, porque ellos no lo llaman así, no sé, a mí me pone negro y verde así y tal, me recuerda a Matrix. ¿Y cuál es la ventaja aquí? Bueno, pues que aquí tenemos unos activos que podríamos decir más exóticos, si comparamos con CurveUSD, que aquí teníamos pues Wrap Bitcoin, Ethereum, TBTC, Wrap Stake, CBBTC, entre comillas tenemos Ethereum, Ethereum estaqueado, Wrap Bitcoin y otros derivados de Bitcoin, o sea, derivados de Ethereum y derivados de Bitcoin, ¿vale? Eh, tanto de Ethereum estaqueado como de Ethereum restaqueado. Y entonces, claro, aquí no tenemos, digamos, esos activos tan duros, sino que tenemos activos, bueno, como ella me gusta llamarlo, más exóticos, porque tenemos aquí en la red de Arbitrum, pues el token ARB, el token GMX, el token Pendle, el token Wrap Bitcoin, Wrap ETH y Wrap Stake ETH. Entonces, podemos ver que, bueno, estos tres, entre comillas, pues los tenemos en CurveUSD, pero lo que es un Pendle, Arbitrum o GMX son pues enanos en comparación con Wrap Bitcoin, Wrap ETH o Wrap Stake ETH. Entonces, por eso los llamo exóticos, ¿no? De hecho, lo podemos ver en cuanto a cantidad que tenemos para tomar prestado. Aquí en Wrap Bitcoin son casi 4 millones, en Wrap ETH son casi 5 millones y en Brapstekis es casi 1,5 millones, mientras que en los demás pues apenas llegamos al millón, ¿vale? Entonces, nada, es muy interesante y aquí, a diferencia de CurveUSD, podemos organizar nuestro rango de soft liquidation como nos dé un poco la gana. Voy a poner un ejemplo aquí para que podáis verlo. Eh, ya ha pasado la moto, madre mía. Dicho esto, aquí vamos a hacer el ejemplo de que queremos depositar un Wrap Bitcoin y que queremos tomar prestado, pues yo qué sé, $50,000. Bien, entonces aquí ya nos dice cuántas bandas queremos poner y según pues el número de bandas que pondremos, nuestro rango será más grande, ¿vale? O hasta muy grande, porque el máximo son 50, o muy pequeño, podemos poner muy poquitas, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre poner poquitas bandas y poner muchas bandas? Bueno, pues que al final, como os decía antes, si nosotros ponemos poquitas bandas, tendremos menos tiempo para que se nos venda parte del colateral por, en este caso, money, ¿vale? Para reducir la volatilidad de nuestra posición y protegernos. Pero si ponemos muchísimas bandas, pongo el caso extremo que ponemos 50 bandas, pues claro, aquí si Bitcoin llegase a tocar los $70,000, poniendo el ejemplo de que hiciéramos esta posición ahora mismo con un Bitcoin a 85,000, pues bueno, perdón, 95,000, entonces si llegase a 70,000 ya empezaría a venderse parte de nuestro Wrap Bitcoin poco a poco por money hasta un mínimo de $40,000, ¿vale? Entonces, pues aquí tenemos muchísimo tiempo para poder reflexionar e incluso si nosotros creemos que puede bajar de 70,000 y llegar, me lo invento, a 60,000 o a 50,000, pues aquí estamos muy bien, no tenemos que tocar nada, porque si lo que ocurre es que el precio, según nuestra premisa, ¿no? De que no bajará de 50,000, si el precio llegase a bajar a 50,000, pues por todo el camino se irían vendiendo Bitcoin por money y una vez que empezase el precio a volver a subir, pues se volverían a vender money por Wrap Bitcoin poco a poco, hasta que ya salgamos del rango de liquidación,
¿vale? Y entonces pues ya estaríamos fuera, ¿vale? Entonces esa es la ventaja que tiene estos tipos de CDPs, como es el de CurveUSD y el de DeFi.Money. En DeFi.Money, como os decía, la percepción bueno, más que percepción, la personalización que podemos hacer de nuestro rango de liquidación es mucho más extensa, mientras que en CurveUSD no podemos no podemos personalizarlo tanto como nos gustaría, ¿vale? O como lo podemos hacer en DeFi.Money. Entonces, esto. Otra cosa que os puedo comentar de interesante, que aquí, al igual que en CurveUSD, os fijáis aquí en CurveUSD podemos ver el borrow rate actual y el borrow rate futuro. Aquí en DeFi.Money pues también podemos ver el borrow rate actual y el futuro. Pero este futuro solo lo veis si estáis en el modo Matrix. Si os ponéis en el modo día, ¿sabéis? Solo no os pone el borrow rate futuro, ¿vale? Solo lo tendremos, o sea, digamos que aquí ya nos va diciendo el futuro, pero no nos dice cuál es el actual, ¿entendéis? Aquí en el modo Matrix nos dan un poco más de información que es muy interesante. Por ejemplo, en GMX podemos ver que ahora mismo pues cuesta cero, pero dentro de poco pues costará 0,33, que me diréis tampoco es que sea una diferencia enorme, pero cero es gratis, 0,33 pues es casi gratis, digamos, ¿vale? O pasar de un 14,58 ahora a un 0,33 es una barbaridad de cambio. Me diréis, vale, ¿y eso cada cuánto cambia? Porque aquí nos dice que es el futuro, pero ¿cuándo es el futuro? Pues aquí en DeFi.Money lo que hacen es que tienen, si vamos a la parte de portfolio, tienen lo que llamamos epochs. Ahora mismo estamos en la epoch 93 y si esto quiere cargar, pues os podré decir cuánto falta para la siguiente. A darle un F5 a ver si quiere, pero no quiere. Bien, muy bien. Ya sabéis, cosas que cuando queremos enseñar de repente no funcionan. Pero vamos, por resumíroslo, son epochs que duran 3 días, entonces cada 3 días se pasa una nueva epoch y estos numeritos que veíamos antes, mint, pues se van aplicando estos cambios de pasar de aquí a aquí. Normalmente en portfolio pues os dicen cuánto tiempo queda para la siguiente epoch y así pues haceros una idea de cuánto estaríais pagando este interés y dentro de cuánto tiempo pasaréis a pagar este, ¿vale? Aquí también tenemos una posibilidad de hacer un leverage, ¿vale? En el sentido de que si nosotros, digo una tontería, nos gusta mucho Pendel y lo que queremos hacer con el préstamo pues es acumular más Pendel. Entonces simplemente aquí le depositaríamos los Pendel que queremos y haríamos un loop o varios loops, dependiendo, depositando, minteando, con esos money vendiéndolos para comprar más Pendel y dar las vueltas que nos guste o podamos hacer, ¿vale? Porque esto tampoco es que sea infinito, ¿vale? Entonces, nada, es interesante también el poder usar esta capacidad. Y luego pues tenemos la parte de Earn en la que nosotros podemos stackear money. El money solo se puede stackear en la red de Optimism. ¿Cómo se stackea el money? Pues simplemente depositando money aquí, dándole stake y ya estaría. También tenemos algunas pools de estables con diferentes, o sea, de money con diferentes activos, pero realmente no nos están dando un rendimiento, ¿vale? Lo que nos están dando más que otra cosa son puntos. ¿Por qué? Pues porque están en una campaña de puntos como no, por así decirlo, porque hay muchísimas. Pero el S-Money sí que al estaquearlo pues tiene un rendimiento. Actualmente es del 9,84%, pero bueno, algunas personas en DeFi Galaxy han llegado a ver esto al 70%, ¿vale? Entonces depende de cómo esté la oferta y la demanda, pues o la cantidad de money que se necesiten, pues se verá ese número impactado mayor o menor, ¿vale? Eh, Creo que por aquí es lo interesante que os puedo contar. Tenéis también una parte de monitor en la que podéis ir a tener información sobre la evolución del protocolo. A ver, no sé si tengo esto, no lo tengo puesto. Es que tengo un widget aquí para verlo todo en oscuro y como no veía aquí la barra, vale, aquí la veo. Pues aquí podéis ver money en circulación by chain.
Entonces podemos ver la cantidad en circulación de money que hay en las redes que están aquí disponibles. Lo podemos ver a mayor o menor plazo, ¿vale? O temporalidad. Y no sé, me parece una cantidad de información bastante interesante para hacernos una idea de si el protocolo pues tiene más o menos uso, o si está caro o está barato comparado con otros CDPs. Pero vamos, me parece un protocolo muy, muy chulo. También, como os decía, a diferencia de CurveUSD, aquí está en varias redes, por lo que tiene un bridge integrado dentro del protocolo, que podemos enviar pues nuestro money de Base a Arbitrum, o de Base a Optimis, o viceversa, ¿vale? Y me diréis si ese bridge es suyo, pasan por otro, ¿cómo funciona esto? Pues realmente pasan por Stargate, ¿vale? Entonces, ese Stargate tienen un deal con ellos y usan esa tecnología, o bueno, la tecnología de Layer 0 realmente, para poder moverse entre esas diferentes redes de una manera pues súper barata, eficiente y rápida. Entonces, es algo que no tiene CurveUSD y que carece, al menos de momento. O sea, tal vez en el futuro decidan expandirse a otras redes, pero de momento no es el caso. Así que nada, estas serían las grandes diferencias entre los dos. Y ahora os voy a enseñar otro protocolo que también es muy famoso en los CDPs, que se llama Liquidity. Liquidity, pues si queréis saber más info sobre él, bueno, evidentemente os voy a contar cosas, ¿no? Pero me refiero, si queréis un deep dive, por así decirlo, en el canal de Jordi en Cryptoland tenéis, pues creo que ya tiene unos cuantos vídeos hablando sobre el protocolo. Si mal no recuerdo, uno conmigo y vamos, de uno de Jordi y conmigo hablando sobre ello, pero creo recordar que también tiene uno con otra persona, no sé si era con CryptoVesto. Ahora la memoria me falla un poco, pero en fin, que si queréis información extensa de más de 20 minutos, pues sobre Liquidity ahí la tendréis. Y bien, bueno, por venir aquí, el Liquidity funciona de una manera distinta. Si os acordáis al principio, cuando se hablaba de CurveUSD, os hablaba de Stability Pool. Pues aquí en Liquidity tenemos una Stability Pool. De hecho, aquí nos pone There is an issue affecting the Stability Pool. Hay un problema que está afectando la pool de estabilidad. Ahora os lo traduzco literal, pero vamos, me suena muy mal cuando lo traduzco, pero es para que os quede más claro a los que pues tengáis más problemillas con el inglés. Bien, dicho esto, aquí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos venir a depositar Ethereum, Brastec Ethereum o Rocket Ethereum, REITH, y venir a mintear la moneda estable que se llama Bolt en este caso, ¿vale? Porque esto es la plataforma Liquidity V2, también tienen la plataforma Liquidity V1, en la que la moneda estable es LUSD, pero funciona distinto. Esta es una mejora en cuanto a su funcionamiento y ahora os explico en qué se diferencia. Aquí nosotros tenemos un interés que venir a pagar con nuestra deuda, el cual fijamos nosotros. Es decir, si yo vengo a depositar, no sé si me va a dejar enseñarlo. Sí, eso es. Imaginamos que yo vengo a depositar pues un Ethereum y a tomar prestado 900 dólares, ¿vale? Me dirá, vale, ¿cuánto es el interés que quieres pagar al año? Y diré, pues no sé, quiero pagar 7,3%, ¿vale? Y me dirá, perfecto, pues tener un riesgo medio, pero puedes fijarlo a este rendimiento. ¿Y por qué podemos fijar el rendimiento e ir hasta cantidades como el 25% al año? El cual, de hecho, pues ya nos diría cuánto estaríamos pagando al año en Bol. Es interesante. En fin, también podemos ponerlo o sea, lo tenemos en manual, que podemos elegirlo nosotros, podemos ponerlo en manager para que otras empresas que existen se dediquen a managear, no sé si no estoy seguro que se diga así, pero vamos a gestionar el cuánto es el interés que vayamos a pagar por nuestra deuda. Y me diréis, ¿para qué se tiene que gestionar? Si me estás diciendo que lo puedes tú fijar, ¿qué sentido tiene que alguien te venga a gestionar esto?
Bien, y es que aquí viene iba a decir el interés, pero aquí viene la razón de ser de Liquidity V2, y es que tenemos este mecanismo de fijación de interés para poder prevenir lo que son las redenciones. ¿Qué son las redenciones? Bien, aquí nosotros, como os he dicho antes, nosotros depositamos una moneda, en este caso, pues Ethereum o un Ethereum estaqueado de Ethereum, o sea, un derivado de Ethereum estaqueado, y lo que hacemos es que minteamos una moneda estable. Esta moneda estable vale $1, pero por X y razones podría llegar a bajar de $1, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurriría si baja de $1? Pues que ocurrirían lo que son las redenciones. ¿Y qué son las redenciones? Pues es que se iría a tomar parte del colateral de las personas que tienen una posición aquí para vender parte del colateral, comprar Bold y así hacer que el precio del Bold vuelva a subir hacia el dólar, ¿vale? Y me diréis, vale, ¿y cómo se decide qué personas se les va a coger parte de su colateral? ¿Es a todo el mundo? ¿Hay algunos que se les toma su posición y a otros no? ¿Cómo funciona? Pues aquí justamente lo han establecido según el interés que se paga. Por ejemplo, si yo soy la persona que menos interés pago, imaginemos que es el 5,2% el que menos interés se paga, y ocurre la redemption, es decir, que en este caso el token ball cae debajo de $1 de valor, pues, y yo soy el único que paga esto, pues vienen a por mí, ¿vale? Y entonces estoy jodido, entre comillas, porque estaría en riesgo mi colateral o parte de mi colateral que he depositado para cubrir o ejercer esas redenciones. Pero si yo soy una persona que, por ejemplo, paga un 18%, cual es una barbaridad comparado con el 5%, y hay un montón de personas que están pagando el 35 y el 16%, pues todas esas personas son elegibles a las redenciones antes que yo. Es decir, que todas las personas que están con intereses por debajo del mío serán las que se les verá afectado su colateral para cubrir o ejercer esas redenciones, ¿vale? Luego me diréis, ¿y cómo ocurre eso? Pues es una manera bastante rápida, la verdad, las redenciones. Si esto baja un poco, esto es un automatismo, ¿vale? Que se hace que se venga a coger el dinero de todos los que se les tenga que tomar. En la versión uno no tenían este mecanismo de fijar el interés, sino que era por la salud que tenía cada uno en el protocolo. Y tuvo un problema el USD, la moneda anterior, y llegaron a hacer redenciones a personas que tenían más de un 200% de health ratio, de salud, en el sentido que tenían a lo mejor $100.000 depositados y habían tomado prestado 15.000, ¿vale? Entonces, vamos, que para que se les liquidase a esos pobres diablos, pues tendría que pasar una bomba nuclear en Ethereum para que eso ocurriese. Y vamos, no, por mucho que el Ethereum haya tenido volatilidad, no ha ocurrido una barbaridad como esa. Entonces, por eso han inventado esta versión 2 con este mecanismo. Y luego, pues tenemos las Stability Pools. Las Stability Pools, ¿qué son? Pues que nosotros con ese ball que hemos vinteado podemos depositarlo en la Stability Pool, que sería aquí el mecanismo de earn. Y bueno, aquí ahora mismo pues no funciona, ¿vale? Pero os explico cómo sería el caso. Nosotros podemos elegir la Stability Pool que queramos dentro de las tres que se ofrecen. Y aquí, ¿qué ocurre con nuestro bol? Pues que ese bol se utilizaría para liquidar a las personas que pues tienen que ser liquidadas. ¿Os acordáis cuando os decía en Curve en The Feed of Money, si llegan al precio de liquidación, pues se necesita alguien que venga a liquidarles? Pues en este caso serían los bol depositados en estas Stability Pools que vendrían a liquidar a esas personas. A cambio, las personas que tienen depositado ese bol de aquí, pues perderían un poco de sus activos Bol depositados, pero a cambio ganarían Ethereum, ¿vale? Bueno, Ethereum, Brastec Ethereum o Rocket Ethereum, dependiendo de la Stability Pool donde estén, y al mismo tiempo pues ganarían también unos fees, unos rendimientos en forma de Bol que vienen de los intereses que pagan
los que vienen a mintear la moneda Vol, ¿vale? Entonces, como podéis ver, es un mecanismo bastante distinto al que hemos podido ver en CurveUSD o en DeFi.money, pero me parece igual de interesante, ¿vale? Aunque no funciona de la misma manera, me parece muy curioso el poder venir a fijar el rendimiento que queremos pagar por tomar, bueno, por mintear una moneda estable, ¿vale? Entonces no es algo único, no existe otro protocolo que tenga de momento esta iniciativa. O sea, existen forks de forks son copias, por si alguno no lo sabe, de Liquidity V2, pero no hay ningún otro protocolo que no sea un fork de Liquidity que haya hecho esta innovación o bueno, sí, esta innovación. Entonces, no sé, a mí me parece muy interesante esto. Ya esperamos que consigan restablecer el problema que encontraron, porque un poco más después de lanzarse se dieron cuenta que había bueno, ¿cómo decirlo? Un fallo probable dentro de la Stability Pool y que alguien o algunas personas podrían explotar ese fallo, y entonces decidieron cortar por lo sano y hacer que pues las Stability Pool no funcionen, así nadie pudiese venir a explotar ese fallo y acabar afectando al dinero de las otras personas que estén depositadas aquí dentro. Bien, entonces pues nada, veremos cuándo consiguen solventar ese problema y volver a lanzarse. No sé si será la versión 2.1 o si será una versión 3 o cómo lo van a llamar, pero lo tendrán que hacer. ¿Cuál es también una cosa que tiene de interesante Liquidity comparado con DeFi.money y con Curve? Pues que Liquidity si tuviéramos que poner una nota en cuanto a lo descentralizado que es un protocolo, Liquidity se lleva la palma de oro, no sé cómo decirlo, el Oscar al mejor protocolo desde hace muchos años. Es de los que más descentralizados son. ¿En qué sentido? Pues que la mayoría, por no decir que todos sus contratos son inmutables. ¿Qué significa que son inmutables? Pues que se crean. Imaginaros que habéis creado un cofre y habéis cerrado ese cofre con llave y la llave la habéis tirado en el océano. Entonces, nadie puede volver a abrir ese cofre con esa llave porque esa llave nadie la va a encontrar. Ya no existe, ¿vale? Se ha roto, ha desaparecido. Entonces, eso lo hace muy interesante porque no se puede alterar el protocolo. Tiene su lado bueno en el sentido de que si una tercera persona con pues poder o con coacción viene a atacar a la gente de Liquidity, podría hacerlos modificar el protocolo a sus anchas, pero como están con los contratos inmutables, pues no se solventan o se quitan de ese tipo de problemas, pero al mismo tiempo también les afecta en el caso de si tienen un problema, como han podido darse cuenta con las Stability Pools. Como ahora esos contratos no se pueden modificar porque son inmutables, pues tienen que volver a crear una nueva capa, y por eso os decía que no sé si harán una versión 2.1, se llamará versión 3 o como narices lo van a llamar, pero en fin, es el ventajas y desventajas de ser lo más descentralizado posible, ¿vale? No todo siempre es lo más bonito, siempre hay, entre comillas, una contraparte y, por así decirlo, este sería el caso de la contraparte, ¿vale? Así que nada, yo creo que hasta aquí os he contado grosso modo cómo funcionan los CDPs. Os he dado diferentes ejemplos de empresas tochas, sobre todo Liquidity y Curve, porque DeFi.money es muy pequeñita comparado con estas otras dos, pero me parecía interesante de comentároslo porque eh, hace cosas que CurveUSD no puede hacer, teniendo la tecnología de CurveUSD. Entonces, nada, por eso os lo quería comentar. ¿Tenéis más CDP? Sí, tenéis el de Maker, que es bueno, Maker o Sky, porque se hicieron el rebranding, pero no es nada del otro mundo, o no es nada tan interesante como puede ser Liquidity o puede ser Curve o puede ser DeFi.money. Por eso no lo he citado en este vídeo. No que no funcione, ni que sea enorme, ni que y tal. Simplemente que a nivel de innovación y de cosas que se pueden hacer dentro,
a mi parecer, no es tan bonito ni interesante como los que os he hablado hoy. Así que dicho lo dicho, espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, pues dejar un like. Si tenéis alguna pregunta o duda, pues la podéis dejar en los comentarios. Y si queréis una atención más personalizada, pues podéis darle al enlace del Discord, entrar ahí y hacernos las preguntas que queráis, ya sea por el chat general o mandarnos un mensaje privado y os contestaremos cuando podamos. Así que nada, nos vemos esta semana para más vídeos. Que tengáis una buena semana. Hasta luego.